La multitud de leyes frecuentemente presta excusas a los vicios. Así decía René Descartes. Yo soy Mónica Lozano, editora jurídica de Avocatu.com, un producto de Fortaleza Digital SAS. Y hoy vamos a adentrarnos un poco en el ordenamiento jurídico vigente que rige la contratación del Estado. Como decíamos en una clase anterior, nuestro antecedente directo es el Decreto Ley 222 de 1983, norma de extrema rigidez, de extrema minucia al detallar cada uno de los aspectos que regía la contratación pública, de tal suerte que la tornaba más lenta, menos eficaz, menos eficiente. En ese sentido, el Congreso de la República expidió la Ley 80 de 1993 con la que se pretendió superar esa extrema rigidez del Decreto Ley 222, de tal suerte que nuestro Estatuto de Contratación vigente, se dice, es una norma de principios y no de reglas. Esto es, que en caso de vacío normativo deberá suplirse con aplicación de los principios regulados en ese estatuto y en otros ordenamientos, como veremos más adelante. La Ley 80 de 1993 ha sido desarrollada ampliamente a través del reglamento. En una primera generación de decretos tenemos, por ejemplo, que en los albores de su vigencia se expidieron normas tales como el decreto 679 del 94, 621 del 2001, 2170 del 2002, que como podemos recordar nos acompañó durante muchísimo tiempo y que regulaba un proceso de común usanza por las entidades públicas, a saber, la contratación directa con formalidades plenas. Puede decirse que aproximadamente durante una década la Ley 80 del 93 funcionó con estos reglamentos sin mayores problemas, hasta que, con el ánimo de luchar contra la corrupción, que ha sido un fenómeno de presencia significativa en la actividad contractual del Estado, se expide la Ley 1150 del 2007. Puede decirse que desde allí empezó una suerte de inseguridad jurídica, habida cuenta del cúmulo y volumen de normas y decretos que se han expedido, tratando de una parte de reglamentar esa Ley 1150 y de otra de salirle al paso a la corrupción. Esta Ley 1150 del 2007, expedida el 16 de julio del mismo año, empezaba a regir 6 meses después, es decir, el 16 de enero del año 2008. Con ella se expide una primera generación de decretos reglamentarios de la Ley 1150, encabezados por el decreto 066 del año 2008. Ustedes recordarán que esta norma regulaba los procedimientos de selección de contratistas, pero que su duración y vigencia fue corta, toda vez que fue objeto de múltiples demandas y el mismo gobierno nacional advirtió que había cometido algunos errores e imprecisiones que requerían ser subsanados mediante otro decreto reglamentario. En esta primera generación de decretos encontramos una suerte de dispersión normativa, toda vez que temas puntuales eran abordados en otros reglamentos. Por ejemplo, podemos recordar que las garantías eran reguladas en el decreto 4828 del año 2008. El RUP y su regulación tenía un decreto aparte. La enajenación de bienes del Estado también tenía norma especial. Como les dije anteriormente, este decreto 066 del año 2008 tuvo una corta vida. El 7 de julio de ese mismo año se expide el decreto 2474, que tenía como propósito precisamente superar esos errores que se habían cometido con la expedición de ese primer reglamento macro de la Ley 1150 del 2007. Pues bien, esta norma también tuvo una infortunada suerte en su aplicación, toda vez que, por ejemplo, si ustedes recuerdan, la Ley 1150 del 2007 insertó una reforma estructural a los procesos de selección de contratistas. En su artículo 32 derogó el numeral primero del artículo 24 de la Ley 80
y a su vez en el artículo 2 de la ley 1150 se establecieron los nuevos procesos de selección de contratistas, que eran 4, a saber, la licitación pública, la selección abreviada, el concurso de méritos y la contratación directa. Tanto el decreto 066 del 2008 como el 2474 de ese mismo año incurrieron en el yerro de prever en su artículo 46 una nueva modalidad de selección que no estaba regulada en la ley 1150. Esta era la contratación directa de mínima cuantía. Por eso ambas normas fueron demandadas ante el Consejo de Estado pretendiendo su nulidad, y en principio hubo suspensión para una posterior declaración de nulidad de las mismas, precisamente porque halló la máxima corporación de lo contencioso administrativo que el reglamento se había excedido respecto de la ley, siendo que jerárquicamente es inferior a ella. Entonces, para tratar de solucionar el impasse que se presentaba y la situación caótica a la que se sometieron las entidades públicas, por ausencia de una norma que le permitiera contratar de manera ágil y eficiente contratos que no superaban el 10% de la menor cuantía, se expidieron otra suerte de decretos que eran derogados unos por otros y que generaron todo un escenario de inseguridad alrededor de esta modalidad de selección. Esta época se caracterizó entonces por la excesiva dispersión normativa y las dificultades para saber exactamente cuál era la norma vigente y aplicable al caso concreto en la respectiva contratación que pretendiera adelantarse. Luego de esto tenemos que estos esfuerzos del gobierno nacional por regular esta modalidad de selección tuvieron definitivamente que ser solucionados vía ley. En principio, mediante la ley 1450 del 2011, que contenía el primer plan de desarrollo del gobierno Santos, se creó la causal. Sin embargo, paralelamente se tramitó la misma en la ley 1474 del 2011. Y es por eso que en su artículo 94 se incorporó otro numeral al artículo 2 de la ley 1150 del 2007, creando la modalidad de contratación de mínima cuantía, que es la que hoy opera para solucionar estos eventos que no superan el 10% de la menor cuantía de la entidad. Ahora bien, siguiendo con la abundancia de decretos y normas que regulan la actividad contractual del Estado, tenemos que la ley 1150, además de la generación del decreto 066 y la del 2474, que no eran los únicos, como ya he venido mencionando, sino que habían otros para temas muy especiales y específicos, trataron de solucionar a nivel del Ejecutivo esta dispersión mediante la expedición de un reglamento que agrupara todas estas normas que rigen la actividad contractual. Por eso, en el año 2013 se expide el decreto 1510. Pero este decreto tampoco sirvió para proveer esta solución, ya que continuaban expidiéndose otros tantos para regular asuntos muy específicos o incluso para modificar el mismo 1510. Entonces, para superar también la dispersión del decreto 1510, se expide el decreto 734. Y no habíamos terminado de entender sus contenidos y aprender los procedimientos que estaban regulados en él, cuando el gobierno nacional decide compilar decretos por sectores. Es así como en el año 2015 se expide el decreto 1082, que es el que actualmente nos rige. Sin embargo, también hay que anotar que otras normas de rango legal impactan también y hacen parte del catálogo normativo que rige la contratación estatal. Tenemos también la ley 1755 del 2015, referente a la publicidad de los contratos del sector público. Entonces, en resumidas cuentas, tenemos que nuestro Estatuto de Contratación Pública está conformado de una parte por la ley 80 del 93, pero también con su reforma contenida en la ley 1150 del 2007. Igualmente hacen parte de las normas que impactan directamente la actividad contractual, la ley 1474 del año 2011 y el decreto 019 del año 2012. Pero
no puede perderse de vista que el reglamento vigente es el decreto único del sector planeación, a saber, el 1082 del 2015. Ahora bien, como si fuera poco, no podemos perder de vista que mediante decreto ley 4170 del 2011, el gobierno nacional creó la unidad administrativa especial denominada Colombia Compra Eficiente, que es el ente rector en materia de contratación pública y por ende está legalmente habilitada para expedir herramientas tendientes a de alguna manera regular y desarrollar la actividad contractual de las entidades públicas. Colombia Compra Eficiente expide, por ejemplo, manuales, guías, circulares y otros documentos como pliegos tipo, contratos tipo, que de alguna manera deben ser considerados por las entidades públicas al momento de operar su actividad contractual. Actualmente, Colombia Compra Eficiente ha publicado más de 15 documentos guías, por ejemplo, para temas tales como supervisión e interventoría, contratación de mínima cuantía, expedición de manuales de contratación, garantías en los procesos contractuales y recientemente el que desarrolla la contratación con entidades sin ánimo de lucro en procura de dar aplicación al decreto 092 del año 2017. No podemos olvidar entonces que todas estas directrices y guías de Colombia Compra Eficiente hacen parte del catálogo normativo que regula la contratación estatal en Colombia. Para finalizar, retomemos entonces que la Ley 80 del 93 es una norma de principios y no de reglas como era el Decreto Ley 222 del año 1983. Al decir de principios, estamos indicando que los vacíos que en ella encontremos deben suplirse con base en estas figuras jurídicas contempladas de manera especial en la Ley 80 del 93 y en otras normativas que se integran a la contratación estatal. El artículo 23 de la Ley 80 del 93 establece que rigen la actividad contractual del Estado los principios de transparencia, responsabilidad y economía. Esos son los principios especiales de la contratación estatal. La Ley 1150 del 2007 trajo consigo también el principio de proporcionalidad y en las voces del Consejo de Estado de los artículos 25 y 26 de la Ley 80 se deriva el principio de planeación. Pero como la contratación estatal es una típica actuación administrativa, ella no puede operarse sin aplicar los principios que rigen la actuación administrativa del Estado. Hay que acudir necesariamente a los principios de rango constitucional, verbigracia, los de legalidad, igualdad, debido proceso, buena fe y los del artículo 209 de la Constitución Política. También tenemos que aplican a la actividad administrativa y por ende a la contratación estatal otros principios previstos en leyes especiales. Verbigracia, los del artículo 3 de la Ley 610 del 2000, que rigen la gestión fiscal, los del artículo 3 de la Ley 1437 del año 2011, que rigen la actuación administrativa, entre otros que podemos encontrar en normas especiales. Pero ahí no termina la gama de principios que son aplicables a la contratación estatal. La jurisprudencia, con base en el catálogo antes descrito, se ha encargado de crear otros tantos: verbigracia, los de libre concurrencia, igualdad de oportunidades, prevalencia del interés general, prevalencia de lo sustancial sobre lo formal, pluralidad de oferentes, entre otros. Con todo esto, basta concluir que la actividad contractual del Estado es compleja, precisamente por la abundancia de normas que la caracterizan y por la dispersión en esos ordenamientos que nos impiden predicar que en un solo texto de contenido legal encontraremos previstas todas las reglas que rigen la formación del contrato, su celebración y ejecución, su liquidación y los pleitos derivados de esta. Es más, hay quienes se atreven a afirmar que el contrato estatal no está arreglado en la Ley 80 del 93, que su contenido, por mandato expreso de los artículos 14, 32, 39, 40 y 42 del mismo estatuto,
nos remite a la normativa ius civilista y ius comercialista. Así las cosas, la actividad contractual del Estado, además de compleja, es normativamente dispersa. Por eso se demanda un esfuerzo del operador contractual para determinar el régimen jurídico aplicable a cada proceso y cada contrato en particular. Gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad. Cualquier aclaración, duda o comentario al respecto, pueden enviarlos al correo electrónico info@avocatu.com. Hasta pronto.